México está dividido. Y la pregunta que está en boca de todos es explosiva. ¿Lo que vimos en las calles es un movimiento social real, genuino, o es una manipulación política súper bien montada? Vamos a desglosarlo. Claudia no escuchó y el gobierno lo mató. Uf, qué frase. Este grito fue el que se escuchó por todas partes. Pero a ver, para entender de verdad qué significa, tenemos que ver de dónde salió este movimiento que, de un día para otro, parecía estar en todos lados. Y esa es justo la pregunta del millón, la que tiene al país partido en dos. Así que vamos a ver qué pruebas hay, qué dice cada lado de la historia. A ver, para entender todo hay que ir al principio. Vámonos al 15 de noviembre de 2025. De repente, aparece en la escena nacional un movimiento que se hace llamar Generación Z. Y no solo aparecen, sino que convocan a protestas por todo el país. Se presentaban como algo totalmente nuevo, cívicos, realistas y apartidistas. Y su lema, bastante directo: no somos de izquierda ni de derecha, somos la generación que se cansó de agachar la cabeza. O sea, su idea era ser la voz de un hartazgo, de esa sensación colectiva de ya estar hasta el gorro con cómo iban las cosas. Pero claro, todo incendio necesita una chispa, ¿no? Y para encontrarla, tenemos que viajar un poquito en el tiempo. Apenas 2 semanas antes, a la ciudad de Uruapan. Ahí nos encontramos con su alcalde, un personaje bastante popular. La carrera de Carlos Manso fue, rapidísima. Como vemos aquí, en solo unos años pasó de ser diputado del partido en el poder a, ¡pum!, romper con ellos y lanzarse por su cuenta. Un acto de independencia que, la verdad, conectó muchísimo con la gente. Y miren esto, su victoria no fue por poquito, para nada. Se llevó el 66% de los votos. Y ojo, en una elección con otros 5 candidatos. O sea, esto no fue solo ganar, fue un mensaje clarísimo de la gente. Se hizo famoso en todo el país por su postura, digamos, de mano dura. Iba de frente contra el crimen organizado que tenía asolada la región. Cero tolerancia. Por esto, muchos empezaron a compararlo con la figura de Nayib Bukele en El Salvador. Y entonces, la tragedia. Lo asesinan en plena calle, durante el Festival de Día de Muertos, y con su familia al lado. La noticia fue como una bomba que explotó y cuya onda expansiva sacudió a todo Michoacán y, de hecho, a todo el país. Fueron 7 disparos, 7, en una plaza llena de gente. Un ataque brutal a la vista de todos que no dejaba lugar a dudas. Estaba hecho para mandar un mensaje, y uno muy, muy aterrador. La respuesta fue inmediata y furiosa. Al día siguiente del asesinato, la rabia simplemente explotó en la capital del estado. Imaginen la escena: multitudes de manifestantes superando a la policía y entrando por la fuerza al Palacio de Gobierno. Y esto no se quedó ahí. El descontento se extendió como pólvora. Vimos escenas muy parecidas de furia y destrucción en otras ciudades de Michoacán. Y es justo en medio de este clima, de esta mezcla de rabia y caos, que el movimiento Generación Z hace su llamado a protestas a nivel nacional. Y aquí es donde la historia se parte en dos, con 2 versiones totalmente opuestas de lo que estaba pasando. Y aquí está el meollo del asunto, la gran división que partió al país. ¿Estábamos viendo un levantamiento orgánico, gente harta que salió a la calle, o era todo una campaña artificial, una especie de teatro político movido por alguien más? La principal acusación del gobierno gira en torno a este concepto, astroturfing. ¿Qué es eso? Básicamente es la idea de que algo que parece un movimiento ciudadano, que parece venir desde abajo, en realidad está financiado y organizado desde arriba para que se vea así. Una simulación, vaya. Entonces, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum saca su propia investigación, un análisis digital bastante detallado, y las pruebas que presentan apuntan a una campaña muy bien coordinada. Hablan de una cantidad enorme de cuentas recién creadas en redes, de grupos de Facebook manejados desde España o Estados Unidos, e incluso de influencers, a los que les pagaron para que se sumaran al tema. Y para que nos demos una idea de la escala de la que hablan, un análisis de medios llegó a afirmar que se usaron 8 millones de bots. 8 millones de cuentas automatizadas para hacer que el movimiento pareciera mucho más grande y popular de lo que era en realidad. Una locura.
Ok, en medio de las protestas y de estas dos versiones que chocaban, el gobierno decidió actuar para tratar de controlar la crisis de seguridad. Apenas unos días después del asesinato, la presidenta Sheinbaum anunció el llamado Plan Michoacán, una estrategia de 4 puntos con la que buscaban, calmar las aguas y demostrar que estaban tomando el control de la situación. Y mientras todo esto pasaba, ocurrió algo con una carga simbólica fuertísima. Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, juró como nueva alcaldesa de Uruapan. Su promesa, continuar con la lucha de su esposo. Esto, claro, le añadió una dimensión muy personal y política a toda la crisis. Al final, todo esto nos deja con una pregunta que es crucial en la época en la que vivimos y que va mucho más allá de las fronteras de México. En un mundo lleno de redes sociales, de bots, de influencers, ¿cómo hacemos para saber cuando estamos escuchando una voz auténtica y cuando es solo un eco, un ruido artificialmente creado?